Apple introdujo recientemente iOS 26, lo cual fue una sorpresa para muchos ya que actualmente estamos en iOS 18. ¿Por qué omitieron el 19 y pasaron directamente al 26? Esto se debe a que Apple ha acumulado varios sistemas operativos a lo largo del tiempo y sus números de versión no son muy intuitivos. Por ejemplo, iOS, iPadOS y tvOS están todos en la versión 18, lo que implica que todos han existido durante 18 años. Pero eso solo es cierto para uno de ellos, iOS, que salió en 2007 y ha sido actualizado una vez al año desde entonces. Pero la historia de iPadOS es más complicada. Aunque el iPad se lanzó en 2010, el sistema operativo no tuvo su propio nombre hasta 2019, 9 años después. ¿Cómo es posible? Apple dijo que el iPad ejecutaba iOS, el mismo sistema operativo del iPhone. Esto tenía sentido entonces porque en los primeros días del iPad no tenía características de software únicas comparado con el iPhone. A la gente le gustaba por la pantalla más grande. Cuando salió iOS 4, la multitarea fue una característica principal, pero el iPad no la recibió hasta 5 meses después del iPhone. No fue hasta el 2015 con iOS 9 que Apple comenzó a agregar características exclusivas para iPad, como Slide Over, Split View y Picture in Picture. Para el 2019, iOS en el iPad comenzó a verse bastante diferente del iPhone. Para hacer una distinción entre los dos dispositivos, Apple cambió el nombre del sistema operativo del iPad de iOS a iPadOS. Aunque esto demostró ser la decisión acertada, causó confusión. Porque Apple no nombró a la primera versión iPadOS 1, la nombró iPadOS 1.3. Por un lado, esto tenía sentido ya que coincidía con el número de versión de iOS. Pero por otro lado, fue engañoso. Tradicionalmente, el propósito de los números de versión de Apple es indicar cuántas veces se ha actualizado algo. iOS 13 Safari, 9 iTunes, 12 y otras aplicaciones de Apple siguieron el mismo patrón de nomenclatura para sus actualizaciones. Pero Apple rompió esta tendencia con iPadOS 13, aunque no fue la primera vez. macOS también tiene un historial de lanzamientos complejo. Hoy estamos en macOS 15, pero durante la era moderna de Apple, en realidad se ha actualizado 21 veces. Y técnicamente, las primeras 16 versiones se llamaban todas macOS 10, ya que Apple usaba puntos decimales para representar cada lanzamiento. Como macOS 10.1 luego 10.2 en lugar de macOS 11 y 12. Las cosas se complicaron aún más cuando se filtró el nombre en clave de su actualización del 2002. En Apple, cada proyecto interno tiene un nombre en clave. Por ejemplo, el iPhone se llamaba Purple, el iPad se llamaba K48 y el Apple Watch se llamaba Gizmo. Estos nombres se usan para prevenir que los empleados revelen datos sobre futuros productos. Los nombres en clave que Apple usó para macOS 10 eran de grandes felinos. La versión 10.0 se llamaba Cheetah y la versión 10.1 se llamaba Puma. Ambos nombres en clave se mantuvieron en secreto, pero con macOS 10.2 su nombre en clave Jaguar se filtró y se publicó en todos los foros de Internet y sitios de rumores. Por suerte para Apple, el nombre gustó y su equipo de marketing propone usarlo para promover el sistema operativo. Apple incluso utilizó la tecnología de renderizado 3D de Pixar para crear un gráfico realista de una X cubierta de pelo. Por primera vez, Apple no solo asignó a macOS un número de versión 10.2, sino también un nombre, Jaguar. Esto continuó hasta que terminamos con Lion y Mountain Lion. Como puedes imaginar, estaban empezando a quedarse sin nombres de gatos. Así que en 2013 cambiaron a nombrar las actualizaciones de macOS 10 después de los hitos naturales en California. Y en 2015, Craig Federighi dijo esto: Sistema operativo X ha estado con nosotros por más de 15 años, pero cuando lo miramos junto a nuestros otros sistemas operativos, algo resalta. Nos dimos cuenta de que había un nombre que sería mucho más claro y mucho más elegante. Y así el nombre es ahora Mac Sistema Operativo. Así que eliminaron el numeral romano X de su nombre, pero aún estaba en el número de versión. No fue hasta el 2020 que Apple dejó completamente el 10 con macOS 11. Cada año desde entonces han seguido el mismo patrón que sus otros sistemas operativos con macOS 12, 13, 14 y 15. Ahora revisemos tvOS, que fue muy influenciado por la Mac. De hecho, su interfaz inicial era solo una versión actualizada de Front Row, la aplicación de centro multimedia de Mac.
El sistema operativo no tenía nombre. Apple solo actualizaba la interfaz con cada nuevo modelo de Apple Televisión. No fue hasta el año 2015 cuando el sistema operativo se llamó oficialmente tvOS y le dieron el número 9 para coincidir con la versión correspondiente de iOS. Para el 2020, Apple había logrado importantes avances en la optimización de sus sistemas operativos. El iPad cambió de iOS a iPadOS. El Mac pasó de estar atascado en el mismo número de sistema operativo, 10, durante 16 años, a recibir un nuevo número cada año, y TV sistema operativo se convirtió en un sistema operativo distinto. Esto resultó en la alineación actual de iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS y visionOS. Los nombres son sencillos, intuitivos y claros. Pero hay todo un otro lado de esta ecuación que no es tan claro, y esos son sus números de versión. 3 de ellos coinciden: iOS 18, iPadOS 18 y tvOS 18. Pero los otros 3 están por todas partes, con macOS Queens, watchOS 1 y visionOS 2. Podrías decir que no es un problema, pues cada número solo representa la cantidad de actualizaciones realizadas. Pero como cubrimos antes, eso no es realmente cierto. Apple ha sido bastante inconsistente con cómo nombran y numeran sus sistemas operativos. Sí, iOS 18 ha tenido 18 versiones, pero macOS 15 ha tenido alrededor de 30 versiones, tvOS 18 ha tenido 17 versiones e iPadOS 18 ha tenido 6 versiones. Así que los usuarios se preguntan, ¿qué significan estos números? En un esfuerzo por aclarar esta confusión, Apple reconsideró completamente cómo numeraron sus sistemas operativos. Podrías pensar que cada número refleja la cantidad de versiones lanzadas de ese sistema operativo. Pero en realidad esto se complica bastante. Considera macOS. La primera versión se lanzó en 1984, aunque ese no era su nombre en ese entonces. En aquel entonces se llamaba Software de Sistemas Macintosh. ¿Incluirías todas esas primeras versiones en el número total de actualizaciones de macOS hoy? ¿Y qué hay de iPadOS? Técnicamente, ejecutó iOS durante sus primeros 9 años. Esas versiones aún cuentan al calcular su número total. La pregunta clave es, ¿Apple necesita publicitar el historial de versiones de su sistema operativo? El Mac mantuvo el mismo número, Sistema Operativo X, durante 16 años sin usar números para diferenciar entre versiones. Usaron gatos. Así que lo que podría tener más sentido es alejarse de la historia de las versiones y en su lugar centrarse en algo que haga 3 cosas. Primero, unifica los 6 sistemas operativos porque realmente no tiene sentido que Vision Sistema Operativo 2 saliera el mismo año que i Sistema Operativo 18. Segundo, debería ser fácil entender cuándo salió cada versión. He escuchado a menudo a la gente preguntar en qué versión de iOS estamos porque los números están por todas partes. Y tercero, debería ser una solución a largo plazo que no se rompa con el lanzamiento de un nuevo sistema operativo o al dividir un sistema operativo en 2, como lo que pasó con el iPad. Apple solucionó esto haciendo lo mismo que la industria automotriz durante décadas: dar a las nuevas actualizaciones un número basado en el año siguiente. Es por eso que se saltaron iOS 19 y saltaron directamente a iOS 26. Puede que no parezca intuitivo hoy, pero resuelve todos los problemas que Apple ha tenido y hará que las actualizaciones sean mucho más fáciles de entender en el futuro. Este es Greg con Apple Explicado. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.